Muy bien, son las 8:38, momento de conversar con el doctor Javier Zavala, miembro de la Comisión de la Verdad y Justicia de la Defensoría del Pueblo. A ver si estamos bien de audio y video. Doctor, primero le agradezco porque no está el escudo de Melec encandilándome, lo cual ya para mí me es una satisfacción. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Jimmy, ¿cómo vas? La primera consulta es, ¿cuál es su criterio respecto de la serie de cuestionamientos que ha tenido el trabajo de la comisión, que aquí sí lo hemos difundido, pero que ha recibido críticas como, por ejemplo, estar integrado por correístas, tener un sesgo, que por qué en la época de las elecciones, etcétera? Primero vamos a la generalidad, ¿no? A ver, las críticas la verdad que no me extrañan, porque es un informe que versa sobre los hechos de octubre de 2019, hechos que como a todo el país le constó, hechos violentos, hechos intensos, hechos graves, y por lo tanto no ameritaba pues un informe de medias aguas o un informe tibio, sino que si se trata de un informe producto de una comisión de la verdad y la justicia, tenía que reseñar exactamente lo que sucedió bajo la perspectiva de las graves infracciones o violaciones a los derechos humanos. Y eso es lo que muchos se olvidan, o sea, este informe no es una reseña periodística, este informe no es una reseña cronológica. Este informe solamente se fundamenta y se basa en las graves violaciones a los derechos humanos, porque fue una comisión de la verdad y justicia integrada por la Defensoría del Pueblo, que es el órgano constitucional encargado de velar por la vigencia de los derechos humanos en el país. Por lo tanto, la única perspectiva que cabía es la perspectiva de los derechos humanos, sin perjuicio de que el informe sí reseña y sí cita y toma testimonios inclusive de agentes del orden que supuestamente fueron vejados, violentados, de periodistas y de una serie de instituciones del país, sobre hechos vandálicos y violentos de particular a particular que efectivamente sí ocurrió. Doctor Zavala, ¿es cierto que la comisión tuvo 3 meses de plazo originalmente y que finalmente se extendió hasta año y pico, año y medio? ¿Por qué la demora? A ver, sí, realmente el plazo fue un plazo optimista que en algún momento la comisión se fijó y se puso, pero luego vino el tema de la pandemia. Claro. Eso evitó las reuniones personales, todas las reuniones eran telemáticas, lo cual ya es un problema en coincidir día y hora, de una parte. De otra parte, la cuestión de revisar documentos y telemáticamente también es un poco complicado. Luego, en la mitad del camino, renunció el doctor Juan Cueva, lo cual nos redujo a 3 integrantes, lo cual aumentó el trabajo por hacer. Pero el informe realmente estuvo terminado entre noviembre y diciembre del año 2020. Luego ya entró a diagramación, corrección, impresión, etcétera. Y fueron los 2 meses que lamentablemente coincidió pues con una fecha que todavía está dentro del proceso electoral. Claro. ¿Por qué renunció el doctor Cueva? ¿Qué razón adujo? Vea, oficialmente yo no le puedo decir por qué, porque la renuncia del doctor Cueva no ingresó a la comisión. Ya. Él no renunció ante la comisión. ¿No? Él renunció ante el defensor del pueblo. Ya. Lo que sí lo escuché al defensor del pueblo decir en una reunión es que un poco había renunciado por presiones. Había recibido muchas presiones que el doctor Cueva no estaba en condiciones de aguantar. Claro. A ver, doctor Zavala, más allá de lo que yo piense, es importante que usted responda. A la comisión se le ha acusado de correísta. ¿Qué tiene de correísta, dígame usted? Es verdad, al menos en así han dicho. Yo sé, pero yo me río porque yo hace mucho tiempo que vengo más allá de este círculo infernal de correísta, anticorreísta. Yo a cada sitio público que voy, o cada aporte cívico que voy, yo voy con mi agenda bajo el brazo. Ni soy correísta, ni soy anticorreísta, y así lo ha dado a entender en las varias o en los varios escenarios públicos que he estado. Eso al menos en mi caso. Del caso de Juan Carlos Solines, pues ni hablar. Juan Carlos Solines fue candidato a vicepresidente con Guillermo Lazo. ¿De qué estamos hablando? Y Sibel Martínez es una mujer muy conocida, al menos en Quito, activista por derechos de la niñez, de la adolescencia, de la mujer. Por lo tanto, tampoco de correísta tiene nada. O sea, no sé a quién se le puede haber ocurrido o por qué se le puede haber ocurrido politizar de esta manera el informe. Claro. Doctor, ustedes como comisión
¿Han determinado la presunta existencia de delitos de lesa humanidad en los sucesos de octubre? Vea, Jimmy, ese es un tema que necesariamente hay que precisarlo. Lo que la comisión hizo una vez que investigó los hechos de octubre, fundamentó, recabó información, recogió testimonios, etcétera. En las conclusiones, lo que le estamos diciendo a la Fiscalía, porque ojo, la Comisión de la Verdad y la Justicia no es un instrumento judicial, es un instrumento parajudicial. Es decir, luego, normalmente las comisiones de la verdad y la justicia surgen luego de hechos violentos en lo que se llama una justicia transicional. Entonces, la Comisión de la Verdad y la Justicia lo que hace es apoyar a la función judicial. Y efectivamente, nosotros lo que hicimos fue recabar indicios, recabar información, recabar pruebas y ponerlas en el informe, señalando, eso sí, que debería investigarse, ojo, como una sugerencia, posibles delitos de lesa humanidad. No hemos concluido, no hemos afirmado, porque además, al menos yo en mi caso, estoy consciente que es un tema absolutamente debatible. Doctrinariamente es muy debatible llegar a un ataque generalizado, no se diga sistemático contra la población civil, pero que hay indicios que ameriten una investigación, sí, efectivamente sí los hay. Y por eso así lo sugerimos, así lo insinuamos en el informe. Doctor Zavala, ¿cómo está? Buenos días, les saludo Omar Jaén. Doctor, dentro de las críticas siempre se menciona, del informe, ¿no? Se menciona, no, pero es que no hablan de la Contraloría, no hablan de los militares, no hablan de las mujeres policías, que algunas fueron atacadas hasta sexualmente. ¿Qué pasa con eso? Y yo me acuerdo que le preguntamos al defensor del pueblo eso la semana anterior y dice, sí, esto se recoge en el informe, pero eso ya va al ámbito penal. Mi misión o mi función es ver qué es lo que viene de mal desde parte del Estado. ¿Podría explicar esas diferencias lo más digerible posible para que la gente pueda entender eso desde el punto de vista jurídico? Sí, Omar, gracias. Antes que nada, buenos días, antes de que te afecte. El tema es sencillo, Omar. El delito común e infracciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? El delito común basta que se tipifiquen los elementos que están contemplados en el tipo penal. Artículo tal, artículo tal, artículo tal. En las graves afectaciones a los derechos humanos o en las violaciones a los derechos humanos, siempre es un agente estatal el autor o a quien se le puede imputar la conducta. Y hablando de la Defensoría del Pueblo y de una comisión de la verdad de la Defensoría del Pueblo, la perspectiva era solamente derechos humanos. Por lo tanto, aquellas infracciones o violaciones a los derechos humanos en que esté envuelto un agente estatal, un representante del Estado. Porque derechos humanos se trata de eso, es decir, garantizar que el Estado, con su poder, no violente las garantías del ser humano o los derechos humanos. Por lo tanto, esa es exactamente la diferencia, por un lado. De otro lado, nosotros efectivamente sí reseñamos y sí tocamos temas como las vejaciones a la Policía Nacional. Recogimos aproximadamente 190, 200 testimonios de la policía. Pero son delitos comunes que ya le corresponden a la Fiscalía judicializarlos, como tenemos entendido que algunos de ellos están siendo judicializados. Doctor, pero ustedes con toda la investigación que hicieron, hubo y bastantes delitos comunes, ¿no? ¿Verdad? Durante esos días. Pero claro, si nosotros efectivamente en el informe hablamos inclusive de actos vandálicos, hablamos inclusive de lesiones graves a la propiedad privada y a la propiedad pública, hablamos de allanamientos e invasiones a sectores industriales, a sectores productivos, etcétera. O sea, de todo hablamos, pero ese no es el objeto del informe. Doctor, el objeto del informe era solamente derechos humanos. Más allá de su amplia experiencia en leyes, usted también tiene un olfato político bastante agudo. ¿Por qué cree que se está diciendo que este informe es electoral? Si este informe, en el último o el peor de los casos, a quien atañe es al gobierno nacional. Vea, yo apenas escuché esa declaración, puse un tuit. Y yo dije que para que este informe afecte en lo electoral, se necesitaría que el gobierno tenga un candidato en segunda vuelta. Si no, no se entiende, porque si hay alguien comprometido con este informe son las fuerzas de gobierno. Ni siquiera digo todo el gobierno, sino fuerzas de gobierno que ya deberán ser individualizadas. Por lo tanto, si es el gobierno el afectado y se achaca el informe electoral, el gobierno debería tener un candidato en segunda vuelta. La pregunta del millón es, ¿tiene un candidato?
cuál es el candidato. Yo al menos no lo conozco. Candidato oficial en segunda vuelta no conozco. Perfecto. Doctor, antes de darle el paso a Alondra, la pregunta de rigor. ¿Usted ha sido vacunado? No, estoy enlistado, no soy VIP, no estoy en ninguna lista especial. No es rotario. Simplemente en la página. No, fui rotario hace algún tiempo, pero no fui tomado en cuenta. Y estoy en la página del Ministerio de Salud esperando mi turno. Alondra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Oiga, para decirles, no, también, porque esto hace mucha referencia que en el informe no se toma en cuenta los testimonios de la policía. Se recogieron 519 testimonios, de ellos 192 tienen que ver con la policía y agresiones también por parte de los civiles hacia la policía. Pero yo me he leído el informe, doctor, y lo que más veo es precisamente represión por parte de la policía. Casos como ponerle piedras en las mochilas a los manifestantes para luego decir que ellos querían atacar. Casos en donde desnudaron a las personas y los mostraron ante otros ciudadanos que estaban en la cárcel. Muchos casos que también asombran y, por supuesto, los casos violentos de muerte, etcétera. Ahora, la pregunta precisamente es, yo hace mucho tiempo le hice una entrevista a María Paula Romo y ella decía que no había represión por parte de la policía, y se ha dado de alguna forma este contexto en donde se quiere decir que la policía lo único que hizo fue reaccionar. Pero usted también habla del tema de los derechos humanos y la violencia viene por parte del Estado. En este caso, ¿usted cree que este gobierno, al decir que este informe es un poco sesgado, es tal vez apoyando todo este discurso que se decía de que la policía es buena, que no pasó absolutamente nada? A ver, Alondra, buenos días también. El tema es realmente complicado y te voy a explicar por qué. Cuando uno habla de ataque generalizado para darle el matiz de un delito de lesa humanidad, una de las formas de llegar a un ataque generalizado, no sistemático, ojo, sino generalizado, es encontrar patrones de conducta reiterados y reiterativos o repetidos. Y en este caso, para llegar a un ataque generalizado, es fácil encontrar patrones de conducta, por ejemplo, en que hay 20 lesiones oculares. 20 lesiones oculares ocurridas en diversas partes y en diversas partes del país realmente. ¿Y lesiones oculares por qué? Porque fueron bombas lacrimógenas disparadas al rostro o fueron municiones disparadas al rostro. Esos son patrones repetidos y con eso se puede llegar a ataques generalizados. Entonces, una cosa es que las fuerzas del orden o de la policía guarden estrictamente ese orden y solamente reaccionen. Pero en este caso que yo te pongo, de 6, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son las ejecuciones extrajudiciales? Son atentados contra la vida de una persona en la que le puedes imputar a un agente estatal esa lesión contra la vida o esa muerte. Puedes hablar de asesinato, puedes hablar de homicidio. Entonces, si encuentras ejecuciones extrajudiciales, encuentras pérdidas de globo ocular, lesiones a la vista, reiterados, repetitivos, encontramos detenciones arbitrarias, prisiones ilegales, sí puedes hablar de un ataque generalizado. Por eso nosotros decimos en el informe, es necesario investigar por esta línea. Claro, doctor. Porque son patrones de conducta reiterados y repetidos. Doctor, igual es que quería enfocarme en eso porque en algunas entrevistas también se hablaba de que todo lo que había ocurrido era en el contexto, en el marco de octubre de 2019, pero que no había sido exactamente en las protestas. Por ejemplo, recuerdo cuando decían que si hubo muerto fue porque lo atropelló porque un carro pasó al lado justo cuando estaban protestando. Entonces se culpaba a los manifestantes que estaban en la calle y el carro no podía pasar. Esto yo lo escuché. Por ende, este informe no es que se trata de un enmarco de octubre, se trata efectivamente de esta protesta y de lo que sucedió en esta protesta. Claro, nosotros lo que hemos hecho es reseñar efectivamente lo que ha sucedido, lo que sucedió frente a los testimonios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y frente a los testimonios que recabó la misma comisión. Pero si vamos a lo relativo de los casos, por ejemplo, uno de los casos que recuerdo es un fulano en el puente, en uno de los puentes de Quito, rodeado por 5 o 6 motos de la policía, 5 o 6 motos de la policía que le avanzaban encima, y el fulano terminó cayéndose del puente y se murió. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una muerte accidental o una muerte provocada? O sea, casos como esos. O sea, no es que sacaron un arma y le dispararon, un arma de fuego y le dispararon, no, pero que hubo agentes estatales envueltos en la muerte, por supuesto que sí.
Así es. Y la última pregunta, doctora, usted hablaba de las presiones que tal vez pudo recibir el doctor Cueva, y le pregunto porque ya el defensor del pueblo ha recibido algunas amenazas por este informe y por las denuncias que ha hecho. ¿Usted tal vez ha recibido alguna presión, alguna amenaza luego de este informe? No, le soy absolutamente honesto. No he recibido absolutamente ninguna amenaza. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Javier Zavala, que tenga usted un buen día, muy amable. Un abrazo. Gracias, Jimmy. A ustedes un abrazo.